En esta ocasión, por medio de nuestra estrategia Cine al SENA y en conjunto con Proimágenes y otras instituciones educativas que se irán sumando, queremos compartir las experiencias y los conocimientos de quienes fortalecen con sus obras artísticas el sector cinematográfico y audiovisual del país. Experiencias que forman es un ciclo de conferencias que está organizando Proimágenes Colombia en conjunto con el SENA. Hemos invitado a las cabezas de departamento de los equipos técnicos y artísticos que hacen parte de los proyectos que se están beneficiando de la Ley 1556. Ellos en estas conferencias van a compartir con ustedes sus experiencias. Para nosotros como aprendices de SENA es un privilegio poder contar con directores, productores y personal técnico que estén en las condiciones de poder resolver nuestras dudas y darnos un amplio concepto de lo que es hacer cine. Esto es un pilar fundamental para nuestra formación. Estos proyectos que se han convertido en historias en la pantalla inspiran, nos dan las herramientas técnicas y conceptuales para creer que es posible hacer cine, televisión y contenido digital en Colombia. Experiencias que forman es sin duda una manera de conectar a nuestros estudiantes con la realidad de un sector en crecimiento y que brinda cada vez más oportunidades a más jóvenes. La formación es ese capital invaluable para la construcción de producciones de calidad. Son los conocimientos y las experiencias las que nos dan luz y nos marcan esos posibles caminos a seguir. Los invitamos a que participen, aprendan y se inspiren. Los invitamos entonces a unirse a través de las redes sociales tanto del SENA como de Proimágenes Colombia para aprovechar este gran conocimiento que vamos a poder compartir con todos ustedes. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Daniel Telles y les doy la bienvenida a este espacio que se llama Espacios Experiencias que Forman. Es un ciclo de charlas organizado por el SENA y Proimágenes Colombia para que nos conozcamos y nos acerquemos cada vez más a la industria nacional e internacional. En esta oportunidad quiero darle la bienvenida a Caleb Bermúdez, quien siempre nos acompaña como intérprete de la lengua de señas. También voy a irle dando la palabra a tres personas que nos van a acompañar. Ella es Silvia Echeverry, la directora de la Comisión Fílmica Colombiana, Andrés Barragán y Kiren Miret, quienes son los directores y productores ejecutivos de un proyecto que estoy completamente seguro que todos queremos mucho, que es Shark Tank en su versión Colombia y en su versión México. Vamos a tener la oportunidad de acercarnos a sus experiencias de vida, saber cómo llegaron a hacer esto que están haciendo hoy, buscando emprendimientos completamente impactantes para todos los que estamos detrás de la pantalla, inspirándonos con cada una de estas historias. Pero antes de llegar a este espacio, a esta conversación con ellos, quiero darle la palabra a Silvia Echeverry para que nos cuente el propósito de este espacio que ha creado Proimágenes Colombia y el SENA. Muchas gracias, Daniel, y muchas gracias a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy en esta nueva sesión de experiencias que forman. La Comisión Fílmica es supremamente importante que estas producciones audiovisuales que se rueden en el país compartan y le enseñen a nuestro personal técnico y artístico colombiano qué es hacer un audiovisual, qué es hacer un reality, qué es hacer una serie, qué es hacer una película. Necesitamos fortalecer ese aprendizaje en Colombia y por eso hemos creado este espacio. Agradezco mucho a Andrés y a Kirem que nos acompañen el día de hoy compartiendo sus experiencias. Muchas gracias. Silvia, muchas gracias. Yo voy a permitirme leer, Kirem y Andrés, un perfil muy breve, pues ustedes tienen una hoja de vida muy larga, pero más o menos logramos resumirla de la siguiente manera. Kiren Miret, de nacionalidad mexicana y española, estudió Ciencias de la Comunicación en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, y complementó su formación en Harvard, en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. También Kiren ha trabajado en MTV, en Biography Channel, en National Geographic, CNN, A&E, Discovery Channel. Mejor dicho, Kiren, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Daniel. Estoy muy emocionada de poder platicar con ustedes y de poder compartir con mi colega, mi partner in crime, como nos decimos Andrés y yo, esta plática que estoy segura va a ser súper nutritiva. Gracias, Kiren. Ahora voy a presentar a tu partner in crime, que es Andrés Barragán, director de producción y entretenimiento en Sony Pictures Latinoamérica.
Andrés nació en Medellín, Colombia, actualmente dirige un equipo multidisciplinario con el que produce y hace en realidad Shark Tank en sus versiones México y Colombia y resalta del programa la autenticidad y valores de cada país. Vamos a irnos, Andrés y Kirem, poco a poco. Todavía no vamos a irnos a Shark Tank. Para iniciar y para que todos los que nos están viendo, y además aprovecho para animarlos a través de las redes sociales del CENA y de Proimágenes Colombia, puedan enviarnos las preguntas. Por aquí me van a ayudar a ponerlas y por supuesto van a llegar a Andrés y a Kirem. Kirem, ¿cómo haces tú, o hoy qué reconoces, qué crees que fue fundamental para que hoy pudiera ser la directora y productora ejecutiva de un proyecto que no solo tiene mucho reconocimiento, sino que todos queremos mucho, como es Shark Tank? Mira, creo que no fue una cosa, porque sería una locura pensarlo, fueron un conjunto de elementos. La primera que te diría que fue fundamental fue el arrojo. Este proyecto es un proyecto muy grande, con muchísima responsabilidad, y tener las agallas de aceptar un reto así creo que fue importante, pero me parece que tan importante fue eso como tener al equipo correcto. Este no es un proyecto que hacemos Kirem o que hace Andrés, es un proyecto que hace un equipo gigantesco de personas y cada persona sabe qué hacer. Entonces, te diría que creo que fue fundamental reclutar a la gente correcta, gente que se apasionara por el proyecto tanto como yo lo veía. Y por otro lado, hubo una serie de decisiones que hubo que tomar a tiempo. La selección de los tiburones, la selección de la locación, cómo iba a ser la narrativa de este programa, eso fue importantísimo. Cómo hacer que este programa tuviera unos estándares de calidad de primer mundo, cuando esta es una franquicia súper famosa y hay que respetarla, ¿no? Hay que poder hacer televisión que no desmerezca a una marca tan importante como esa. Fueron muchísimos factores, pero esencialmente te diría que fue pues atreverse a hacer un programa con altos estándares de calidad, que no le pidiera nada a ningún otro show de otro lugar del mundo, y conformar al equipo correcto y divertirse y generar cómplices. Eso es básico. Gracias, Kirem. La misma pregunta para ti, Andrés. ¿Qué consideras que fue fundamental en tu carrera para que hoy estés en este lugar y al frente de este proyecto? Gracias, Daniel. Pues saludo a todos primero. Un gusto estar con ustedes aquí compartiendo un rato experiencias y anécdotas de este mundo que tanto nos gusta, que es el audiovisual. Yo diría que para llegar acá, o para estar haciendo lo que estoy haciendo, yo creo que algo que ha valido mucho la pena y que he reconocido desde un principio es que es un camino que está en construcción constantemente. Digamos, a diferencia de otras carreras o disciplinas, usualmente se estudia para algo muy específico y se tiene mucho conocimiento desde el momento en que se estudia. Yo diría que en esta carrera uno recibe en la academia unos muy buenos conocimientos básicos, pero a medida que va caminando se va dando cuenta de qué es lo que más le gusta, qué es lo que más le llama la atención. Y tenemos un montón de disciplinas dentro del quehacer audiovisual: directores de arte, director de fotografía, editor, escritor. Cada uno tiene una labor muy distinta y yo creo que para mí fue fundamental poder probar un poquito de todo y que se me diera la oportunidad de ir sabiendo qué era lo que más me gustaba. Y de ahí fui construyendo mi camino y fui muy sincero conmigo mismo en decir y a veces sacrificar buenas oportunidades diciendo: esto no es lo que a mí me gusta más, yo prefiero hacer otra cosa dentro del mismo camino audiovisual. Entonces yo resumiría mucho el escuchar, el ser muy observador de la disciplina, de la carrera, y el escuchar tanto el entorno como a mí mismo. Gracias, Andrés. ¿En qué momento conoces a cómplices como Kirem? A mi partner in crime nos conocimos 2013, 2014 creo, cuando se hizo la primera temporada de Shark Tank México. Era de mis primeras, además, viajes a México en términos de trabajo, y yo cumplía un rol muy importante dentro del
setup técnico y de postproducción del show. Entonces, digamos, ahí nos conocimos, hicimos clic, trabajamos durísimo porque esto es un formato de muchas horas dedicadas, y de ahí hasta ahora ya nos hemos, digamos, cargado en la espalda 6 temporadas en México y ahora 4 en Colombia. Tremendo, Andrés, gracias. Kiren, ahora hablabas de la importancia de seleccionar a la gente correcta y de tomar decisiones a tiempo. ¿Cuál es la gente correcta que uno, o qué características reúne para que haga parte del crew de producción, por un lado, y por el otro lado, qué herramientas o cómo haces para tomar decisiones en unos tiempos y rodajes que están muy medidos y que sabes que cualquier demora puede trastocar todo el plan? Voy a empezar por la segunda pregunta. Creo que... Adelante. Un poco retomando quizás la respuesta que daba Andrés hace un rato, para tomar las decisiones correctas hay que tener información, y la información se tiene habiendo generado experiencia y habiendo conocido otros proyectos, otros tiempos. Hay que tener, esto pues es así, pero hay que tener pues liderazgo y hay que tener capacidad de no sofocarse rápidamente, porque hay muchos imprevistos. Ser productor es apagar incendios todo el tiempo y hay que saber cómo y cuándo apagarlos, y cuándo el incendio te va a quemar la casa y cuándo el incendio se puede sofocar con el pie. Y eso es, y ahí es como hay que reaccionar en consecuencia. Creo que mucho de esto es experiencia, pero mucho es instinto y es olfato. Entonces creo que saber tomar decisiones oportunas es algo que uno va aprendiendo y va construyendo. A veces uno no toma las decisiones correctas, pero la decisión correcta ante la decisión equivocada es saber dar un paso atrás, ver las cosas con calma, ver el panorama y poder enmendar el camino, porque todos vamos a cometer errores, la clave es poder resolverlo. Y ahora, ¿cómo se conforma el equipo correcto? Rodeándose de gente buena, esto es fundamental. Parece súper idílico, ¿no? Y súper naïf, pero creo que si uno se rodea de gente buena no solo en lo profesional, sino en términos generales, va a alcanzar objetivos comunes. Esta es una profesión, les tengo terribles noticias, en la que todo mundo está buscando llegar a niveles altos. Pero para llegar a un nivel alto, pues tienes que quitar el que está ahí para ponerte tú. Entonces hay muchas traiciones, hay mucha mala leche, puede generarse un ambiente muy complicado, y Andrés no me dejará mentir, este es un proyecto en el que el ambiente es espectacular porque todo el mundo está apasionado por el proyecto. Shark Tank es ese lugar que esperamos todos los años para llegar y pasarla bien. Hay tensión, hay gritos, hay lágrimas, hay risas, hay muchísimo estrés, pero al final del día estamos trabajando por un proyecto con un objetivo en común. Y no quiero tampoco sonar romántica y decir es que los emprendedores colombianos y los emprendedores mexicanos, sí también, por supuesto que sí, pero nos gusta hacer una televisión que nos divierta, una televisión que entretenga, una televisión de buena manufactura. Entonces, mira, creo que no voy a decir que tuve suerte, porque la suerte no existe, porque la suerte existe, pero hay que levantarse temprano para encontrarla. He tenido gente a lo largo de mi carrera tremendamente talentosa y me he ido acercando a ellos y ellos se han ido acercando a mí. Entonces, cuando hice el primer planteamiento de cómo iba a ser el equipo de producción, quién iba a ser el director de arte del set principal, quién iba a ser los sets de los emprendedores, quién iban a ser los directores de contenido, pues tuve que hacer uso de mi olfato, pero también de mi experiencia. Y aquí hay una cosa fundamental. Hay que tener gente en la que confíes, pero también tienes que confiar en su criterio para que ellos puedan conformar a sus propios equipos. Hay que cederle a la gente la posibilidad de que ellos saben lo que están haciendo. Cuando armamos al equipo de contenidos, eran 2 personas y ellos les dimos autonomía total para que ellos armaran a su equipo. Al director de arte es, yo espero este resultado, ¿cómo lo vas a conseguir? Arma a tu equipo. Entonces hay que poder cederle a la gente esa confianza. Creo que eso es fundamental. Y gente que se comprometa, eso es importantísimo, porque no hay tanta en la industria. Gracias, Kiren. Hablemos un poco de los formatos, que estamos hablando de reality y docu-reality, y entremos un poquito a la narrativa. Y a lo que me refiero con esto es,
un reality también tiene un arco narrativo, también tiene unos arquetipos definidos en el scouting que seguramente hacen ustedes para la selección previa de los emprendimientos potenciales a tener inyección de capital. ¿Cuáles han sido esos arquetipos, cuáles han sido esos arcos narrativos que ustedes quieren buscar y mostrar, por supuesto, a través de la pantalla con Shark Tank? Arranco yo y luego le cedo la palabra a Andrés. Aquí hay una cosa importantísima y es que nosotros, quiero empezar por los arquetipos de los tiburones que conforman la mitad del programa. Nosotros no le pedimos a los tiburones que jueguen un rol, no les pedimos que actúen, pero cuando hacemos un casting y buscamos la integración de un nuevo tiburón, tenemos claro que ese tiburón va a aportar algo que necesitamos. Y entonces va a ser el tiburón que está más metido en la parte tecnológica, o el tiburón que se ríe de todo, o el tiburón que quizás no es el que va a meter muchísimo capital, pero que sabe cómo armar empresa, o el tiburón saludable, o el tiburón que está metido, el tiburón supernumérico. Entonces vamos conformando un panel y nos sentamos Andrés y yo y sabemos, a ver, esta temporada tenemos a 7 tiburones. ¿Cómo los vamos a combinar para que haya un buen equilibrio? No te voy a decir que de hombres y mujeres, porque eso yo y estoy segura de que Andrés también, nos rehusamos a la cuota de género, aunque en todos los programas tiene que haber representación tanto masculina como femenina, sino que más bien buscamos un perfil o un panel con diferentes perfiles para que los perfiles sean complementarios. Un tiburón que quizás es más laxo y más relajado, uno que es más aprensivo, uno que se va a complementar y se va a pelear con el otro. Sabemos qué dinámica estamos buscando y sabemos cómo generarla a través de los tiburones. Y si quieres, Daniel, le cedo la palabra a Andrés para platicar ahora de cómo conformar el arco dramático con los emprendedores. Claro que si quieren, adelante, Andrés. Recibo el balón. Describamos un poquito cómo funciona un capítulo de Shark Tank. Ahí tú vas a ver que tenemos un tiempo mucho más reducido para generar expectativa, dar información, poner un punto, digamos, de crítica o de tensión y llegar a un resultado. Y la fórmula se repite con cada emprendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que cada emprendimiento en sí tiene que lograr esos puntos de tensión y de interés dentro del programa. No tienes el entero capítulo para armar esos arcos, sino lo armas en microsegmentos, digámoslo así, porque una vez se va de ese emprendimiento, llega otro y vuelves a comenzar. Entonces, esos emprendimientos pueden ir desde 3 hasta 5 dentro de un capítulo, los podrías ver, pero al momento de castear, de invitar y de estar en el set y después editar, tienes que ser muy consciente de que ese segmento está logrando esas intenciones que tú quieres. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, además de eso, es tener esos segmentos. Lo segundo es que para lograr eso, tú necesitas diversidad dentro del capítulo también. Entonces, en un capítulo de Shark Tank, tú vas a ver que tienes emprendimientos de comida, pero también hay de fintech, también hay de inventos para el hogar, también hay emprendimientos sociales. Entonces, hay una combinación a la hora de castear que tú tienes que tener de todo un poco, porque como Kiren lo explicó muy bien, tú vas a tener tiburones de otros tipos, que cada uno va a estar mirando el emprendimiento desde su propio ángulo y desde su propio interés. Entonces, tú tienes que armar un casting, digámoslo así, invitando emprendimientos que te den una gama amplia de lo que el país da en términos de emprendedores. Entonces, es como si vas a una feria, pero no te vas a traer a todos los emprendimientos del pabellón de comidas y todos los muestras ahí, porque no serías justo y como dijo Kiren, estamos haciendo un programa de televisión que tiene que entretener, que tiene que generar emociones y tensión, y eso lo logras a la variedad. Entonces, un segundo componente muy importante a la hora del emprendimiento que se ve en Shark Tank es que es diverso. Y un tercer componente en el cual nosotros intervenimos muchísimo es que tiene una cuota de teatralidad. Nosotros complementamos muchísimo a esos emprendedores y les damos el espacio y nuestra creatividad. Tenemos unos directores de arte increíbles que ven el emprendimiento, repiensan el espacio y ven qué poderle poner ahí
a la hora de ese emprendedor poder explicarlo y ponerlo. Entonces, esa teatralidad que está de parte del programa es un tercer componente súper importante, que es visual y que hace parte del drama y del storytelling, digamos, del capítulo y del formato. Entonces, del lado del emprendimiento, pues tiene, digamos, esos muchos más detalles, pero esos tres componentes son muy importantes. Esto me lleva dale, a complementar algo que ahora dijo Andrés, que me parece fundamental, y son un par de cosas. La primera es, y lo pensaba y creo que nunca lo había pensado así hasta ahora, el emprendedor que se para a hacer su pitch es uno. Y él hace un pitch, pero cada tiburón hace una lectura diferente del pitch. Uno está atento a los números, otro está atento a cómo comunica, otro está atento a qué sabe, otro está atento a dónde proyectarlo. Entonces, cada tiburón hace una lectura diferente de un mismo emprendedor. Entonces, ahí es donde la variedad de tiburones es importantísima. Y otra cosa, cuando hablaba Andrés de la parte de la teatralidad y de dónde entra... Sí. Dejé de oírte, Kiren. Dejé de oírte. Ahí estoy. Ahí sí. ¿Listo? Ahí estoy. Respecto a la parte de la dirección... Hablabas de la parte de la teatralidad que mencionaba Andrés. La parte de la teatralidad del set, porque no solo es la teatralidad en el pitch y cómo hacer un wow moment por parte del emprendedor, sino nosotros, porque veía que había una pregunta por ahí que hablaba respecto a cómo interpretar y cómo soportar a cada uno de los emprendedores. Nosotros les decimos, encárgate de ir a hacer tu pitch y consigue a un inversionista. Nosotros nos encargamos de lo demás. Entonces le metemos mucha cabeza, mucho dinero, mucho tiempo y mucho esfuerzo a que el set del emprendedor sea no solo acorde al pitch, sino que sea espectacular, que sea lucidor. Estamos haciendo un programa de televisión y cada temporada hemos subido nuestros estándares de calidad para que el emprendedor tenga cada vez un pitch más impresionante. Y debo decir que cada temporada invertimos más dinero para que los sets se vean más impresionantes. Y hablando de la teatralidad, ahora lo decía Andrés, me acuerdo de esta temporada, porque lo acabamos de ver en México, en un pitch del primer episodio. En México hay un pan que se llaman conchas, que es un pan cubierto de una cosa gorda, deliciosa, una mantequilla con azúcar, y se llaman conchas. Y es un local que solo vende conchas y se llama Santas Conchas. La directora de arte, que es un genio, ya que son Santas Conchas, decidió hacer su interpretación e hizo un altar lleno de conchas, con velas, con veladoras, como si uno fuera a rezar a un altar de las Santas Conchas. Entonces, ahí es cuando hablamos de darles libertad creativa. Nosotros participamos en el desarrollo de esto, pero confiamos tanto en el gusto de nuestro equipo, en el compromiso de nuestro equipo, que les permitimos de repente volarse a la cabeza y ayudarnos con la teatralidad que al final del día se traduce en una mejor narrativa para los espectadores. Y eso es un logro muy interesante porque, digamos, lo que necesitamos, y lo hemos vivido porque cuando tenemos feedback del público, es que la gente cree que ese stage es del emprendedor y él lo llevó y él preparó todo esa parte, y eso es lo que necesitamos, hacer lucir su producto y que él tenga toda la naturalidad y que se sienta confiado de poder ir a conseguir un socio, que es lo que tiene el programa. Entonces, es muy satisfactorio cuando se percibe el programa de esa manera, que tiene esa unión entre el lado de producción y el emprendedor en un reality un evento que ocurre una sola vez. Tú no lo puedes volver a repetir. Andrés, hablando del stage y del wow moment que estaba mencionando Kiren, claro, pareciera que en el diseño del formato ese es el momento culmen, ¿no? El del pitch del emprendedor frente a los tiburones. Pero me gustaría también que habláramos, Andrés, y después te doy la palabra a Kiren, del backstory de los emprendimientos, ¿no? ¿Cuál es la relevancia que hay ahora que sé que hace poco estuvieron en Miami con los follow-ups, que son como los seguimientos que hacen a los proyectos que ya tuvieron una inversión de capital importante? Hablemos de antes del wow moment, antes del pitch, antes de llegar ante el Shark. ¿Qué les interesa mostrar en esa historia? Algo como lo que contabas ahora, Kiren, de las Santas Conchas. ¿Cuáles son los elementos que buscan mostrar en esa historia que hay detrás de los emprendimientos? Eso es una labor muy importante y requiere una sensibilidad que
el equipo de contenidos tiene muy bien afinada y que ha ido ejecutando perfectamente temporada tras temporada y emprendimiento tras emprendimiento. Uno es entender que cada emprendimiento es único y que ese emprendedor tiene sus propios sueños y tiene su propia historia de vida a la hora de traer su invento, su servicio, lo que quiera exponer. Y es, ok, ¿cómo podemos nosotros darle a esta persona las mejores herramientas para que lo exponga de la mejor forma? Pero también dando ese paso atrás, antes de entrar al set, estudiando con cada uno, se les da a ellos, digamos, hay todo un proceso del equipo de contenidos en el que se pregunta muchísimas cosas sobre el negocio, sobre el emprendimiento. Y cuéntanos un poco de ti, de dónde vino el invento, cómo te lo ideaste, o sea, cuál es el story tuyo para que podamos reflejarlo de la mejor manera dentro del set. Y de esa misma manera también poder nosotros buscar cuáles son las mejores historias para contar dentro del set. Nosotros hemos tenido en Colombia emprendimientos que vienen de desmovilizados de la guerrilla. Hemos tenido el de Icononso, me contaron del de Icononso, que es increíble. Sí, exacto. Tenemos gente que viene de todos lados de Colombia, del campo o en la ciudad, o colombianos que viven en el extranjero y que quieren venir a mostrar su proyecto en Colombia y hacerlo crecer. Entonces, digamos, todo eso es un proceso de investigación que el equipo de contenidos y producción hace muy bien, reconociendo las historias de cada emprendedor y evaluando cuál es la mejor forma para que esa persona lo exprese. Hay una regla que tiene el programa y es los 3 primeros minutos del pitch son del emprendedor totalmente. Los tiburones no lo interrumpen y esa persona debe exponer toda su idea y finalizar con la petición de inversión, claramente, pero eso es sagrado, es su momento y no lo debemos interrumpir. Entonces, esa preparación se logra con muchísimo trabajo antes de llegar al set y con cada emprendedor se hace de los capítulos de temporada. Entonces, digamos ahí, todo el equipo de investigación, contenidos, producción, arte, se involucra muchísimo con cada emprendimiento y todos tienen el mismo valor y el mismo peso para que aparezcan en el programa de la mejor forma posible. Gracias, Andrés. Kiren, la misma pregunta para ti. ¿Cuál es la relevancia que cobra esa historia que hay detrás de los emprendimientos antes de llegar al pitch? Nosotros no buscamos solo grandes productos, grandes empresas, sino que buscamos grandes historias. A veces los Sharks deciden que quizás el proyecto no es tan grande, no es tan importante, no es tan relevante, pero la historia que hay detrás es una historia que vale la pena escuchar, que vale la pena apoyar. Nosotros nos encontramos emprendedores que no saben sus números, emprendedores aterrorizados, emprendedores que dicen quiero ir pero me da miedo, no sé qué va a pasar, emprendedores que una vez que firman los documentos dicen no puedo, me da miedo, y nuestro trabajo es explicarles el valor que tiene no solo salir en la televisión, que es un valor importantísimo, eso es una cosa de crecimiento exponencial una vez que el emprendedor sale en el programa, sino también hay 2 cosas que yo destacaría. La primera es palomear en esa lista en la vida, decir, fui, hice una cosa nueva, hice una cosa diferente. A mí me gustan mucho los retos y esta cosa de tanta adrenalina, y el programa genera mucha adrenalina. Y otra es ir a escuchar. Así como los Sharks escuchan a un emprendedor, cada uno desde su perspectiva, que el emprendedor donde está parado escuche 5 perspectivas diferentes de un mismo producto. Y a veces que te digan, creo que vas por el camino equivocado. Hemos tenido tiburones que dicen, dedícate a otra cosa, no le inviertas un peso más, o tiburones que dicen, no nos necesitas, o tiburones que quieren comerse el negocio. Entonces, nos parece que es súper valiosa la dinámica que se genera en el show y es una dinámica muy productiva que se transmite a través de la pantalla. O sea, cuando vemos a la gente ver el show o cuando vemos el show con alguien más, es muy divertido como llevar la temperatura del pitch y verlo desde otra perspectiva, ¿no? Ver en qué momento se ríen. Nos pasó en el capítulo estreno que ambos decíamos, mira, se rieron aquí y para nosotros, pues lo vimos ya 3, 4 veces, es parte de la dinámica y de la rutina. Entonces se ríen acá y aquí se conmueven y aquí dicen, uy, eso estuvo súper rudo. Entonces
es como ver el programa con otra perspectiva y saber que este show le puede cambiar la vida a un montón de gente. Y cuando hablaba de cómo el programa se transmite, me refiero a que hay gente que dice, yo podría estar ahí, yo podría hacerlo mejor, yo no me atrevería a estar ahí, o quizás yo podría irme a sentar a la silla del tiburón. Es un programa que genera esta cosa de mucha ambición y de mucho crecimiento personal, que aunque no te visualices en Shark Tank, te da pues esta esperanza de sentir que tú también puedes. Y eso es una cosa, es un valor agregado que le da al programa, que al final puede ser un programa de entretenimiento que, como todos los miles y miles de programas del mundo, buscan metas concretas, buscan inversión, buscan rating. Este programa tiene un propósito adicional que quizás no esperábamos que fuera tan fuerte, para ser súper honestos, y resultó serlo. Hoy sabemos que tenemos una responsabilidad grandísima sobre los emprendedores colombianos, sobre los emprendedores mexicanos. Y esta temporada, la sexta temporada, fue una temporada súper atípica, donde los tiburones tuvieron que tomar una posición de responsabilidad hacia el emprendimiento colombiano, hacia el emprendimiento mexicano, después de un año y meses críticos para el emprendimiento, donde un montón de negocios a nivel mundial cerraron, donde mucha gente quebró, donde mucha gente se quedó sin un peso, pero también donde mucha gente partió de cero. A mí me gusta decir que esta temporada, la temporada 4 de Colombia y la temporada 6 de México, son el ave fénix, donde los emprendedores tuvieron que resurgir y convertirse en un ave espectacular y hermosa, o morir, porque también hubo esos casos donde grandes proyectos con grandes expectativas y gran visión terminaron tronando. Gracias, Kiren. Hablemos de la idiosincrasia, digamos, en Shark Tank Colombia y Shark Tank México. Seguramente hay elementos muy similares y otros muy disímiles, desde la perspectiva de la narrativa, pero también de la producción que han encontrado en Colombia y en México. Aquí hay algo fundamental y voy a partir de lo más básico. Shark Tank México se graba en una locación y Shark Tank Colombia hemos ido cambiando cada temporada de set. Creo que finalmente encontramos el lugar correcto, con el set correcto, con la dirección de arte correcta, pero hemos ido adaptando la narrativa a las necesidades de producción básicas, ¿no? Empezamos en el Teatro Faenza y luego nos fuimos al mezanín del Teatro Faenza, que era un set, era un foro, y luego nos fuimos al sótano del Teatro Faenza y vamos buscando elementos dentro de la dirección de arte que, cuando menos en nuestras cabezas, funcionan para explicar la narrativa de por qué nos hemos ido moviendo. La puerta de México es una puerta que se abre automática y acá tenemos antes había un portero, una persona que abría la puerta, y ahora tenemos, no sé si lo podemos revelar todavía, pero tenemos a un personaje nuevo que viene a abonar dentro de la narrativa y juega un rol importante. La perspectiva de los tiburones mexicanos y los colombianos, a pesar de que es bien distinta, es bien parecida. Los Sharks en Estados Unidos, por ejemplo, son de repente más rudos, más violentos, más agresivos en la manera en la que ofertan, en la manera en la que salen, en la manera en la que juzgan al emprendedor. Nosotros somos latinos y los latinos no nos tratamos así. Los latinos somos más corteses, más amables, necesitamos palabras más cálidas, porque no está bien visto tratarnos de una manera tan violenta, pero que en Estados Unidos funciona y funciona muy bien en términos televisivos. Entonces, a pesar de que nos dividen muchos kilómetros de distancia, el común denominador, diría yo, que entre los tiburones colombianos y los mexicanos, a pesar de las diferencias de edad, que eso es algo importante que quizás Andrés nos puede contar ahora, es el trato que tienen hacia los emprendedores, la manera cortés, la manera de tratar de apoyar y de que el emprendedor no salga completamente devastado. Yo he visto en Estados Unidos emprendedores que salen berreando de la frustración de cómo los trataron, pero en Colombia y en México no nos tratamos así. Y aquí hay una cosa, que no sé si Andrés quiera platicarla, respecto a los rangos de edades, respecto a los tiburones colombianos y los tiburones mexicanos. Sí, ahí... Andrés, ya te dieron la palabra. Me la dieron, ya lo tenemos súper coordinado. Sí, hay una diferencia muy interesante entre los tiburones colombianos y los mexicanos. En México encontramos un rango más amplio de edades. Tenemos
sharks mayores de pues 60, incluso llegando a los 70 años, combinados con tiburones un poco más jóvenes. En Colombia el promedio en realidad es muy joven. Tenemos sharks de 30 y máximo 40, rayando hacia los 50, a excepción de uno que a Frank, que tuvimos en las primeras temporadas. Y eso hace parte un poco de la historia de la búsqueda. Nosotros, cuando estábamos empezando a hacer el programa, todavía no se había firmado la paz en Colombia. Y a nosotros nos cuesta mucho, hablo nosotros, pero pues esto es una opinión muy personal. Se nos olvida muy rápido cómo era el país hace unos años y cómo estamos, a pesar de todos los problemas que podemos tener en este momento, ¿qué tan bien estamos ahora comparado con hace una década o hace 15 años? Entonces, digamos, de los primeros grandes obstáculos que tuvimos y los primeros retos, tal vez no obstáculos, sino el gran reto, era conseguir los tiburones para Colombia. Y eso quiere decir que en esos años conseguir, digamos, personas que no entendían muy bien de qué iba el programa, cómo se iba a ver, cómo se iba a sentir el programa en las pantallas y qué iba a opinar la gente, les daba muchísimo miedo la exposición. Entonces esos grandes emprendedores que conocemos todos, que ya son abuelos, que han creado grandes empresas en Colombia, fueron muy cautos a la hora de recibir la invitación. Sin embargo, los tiburones jóvenes la entendieron rapidísimo, lo entendieron de una. Digamos, hacen parte de esta generación nuestra, a la que yo me considero todavía parte un poco ahí de los jóvenes, en donde dicen, no, vamos para un mejor lugar y la forma de sacar el país es conociéndonos y decir qué es lo que necesitamos hacer y yo metiendo la mano, y si para eso hay que salir en televisión, yo sé que eso es una pantalla que me conviene. Y se identificó muy rápido en una generación distinta digamos, de tiburones, de empresarios. Entonces, el reconocer que Shark Tank era una plataforma fue mucho más fácil para los empresarios jóvenes. Entonces, esa es una gran diferencia que me parece que habla muy bien, además del espíritu colombiano y de la generación de empresarios que tenemos ahora, que es gente que desde muy joven está dispuesta a pararse enfrente al que sea y a ir a la China y a ir a donde sea para poder sacar los negocios adelante y poder empujar a Colombia con esas ganas que siempre nos ha caracterizado, pero que a veces estábamos por nuestras condiciones muy limitados. Entonces, esa es la generación de la ruptura y está representada muy bien en ese panel de tiburones que tenemos en Shark Tank Colombia. Nosotros le explicamos, Daniel, y a la gente que nos escucha hoy, a los tiburones, que este no es un programa donde ellos van a ostentar cuánto dinero tienen. A diferencia, si han visto la entrada de Shark Tank Estados Unidos, es un yate, un Ferrari, una limusina. Aquí los queremos ver a ellos, porque el valor que ellos traen al programa no se traduce únicamente en dinero, y a veces no se traduce ni siquiera en dinero, se traduce en el conocimiento que el tiburón puede aportar, en el valor de construir empresa, en el valor de tener contactos, porque aquí, así como para Andrés y para mí es fundamental tener contactos para irnos moviendo y para todo el mundo en la industria, para los tiburones también es. Entonces yo quizás tengo a la persona correcta que te va a poner en el anaquel, que te va a poner en el supermercado, que te va a poner en la tienda del aeropuerto. Entonces, nosotros le explicamos eso a los tiburones como una cosa fundamental, tanto en Colombia como en México, que aquí los queremos por el valor que traen ellos a la mesa y no necesariamente por el billete que ellos ponen sobre la mesa. Y no me dejará mentir Andrés, pero los programas, a pesar de sus muchas diferencias, se parecen mucho en el ADN. O sea, creo que son programas, no sé si es que los hacemos esencialmente las cabezas somos los mismos o que nos parecemos más de lo que creemos entre colombianos y mexicanos, y eso está bueno. Sin duda. Gracias. Kiren, Andrés, nos envían una pregunta por redes que dice, imagino que son muchas las personas o las empresas que se presentan. ¿Cuáles son las variables más importantes para seleccionar a los que logran presentarse y cómo funciona ahí la producción? Ok.
hay una cosa en la que nos fijamos muchísimo y es pensar, ponernos un poco en los zapatos de los tiburones. ¿Qué les interesa a ellos desde su, yo lo llamo el ángulo? Sharks como Andrea Arnau en Colombia tiene su ángulo de acelerar la empresa y sabe en qué momento una empresa puede ser acelerada. Entonces, hemos visto que hay un momento en los emprendimientos que es muy atractivo para los tiburones y es un poco en la mitad tirando hacia el principio. No es cuando están naciendo, porque cuando están naciendo es muy temprano. Necesita todavía probarse muchísimas cosas en términos del producto o del emprendedor. Y cuando ya están muy arriba, de pronto la empresa ya vale muchísimo y necesita muchísimo capital de inversión para que un socio nuevo entre. Y están en rondas ya con fondos de inversión o son una empresa muy grande. Entonces, nosotros somos muy conscientes de en qué estado está ese emprendimiento, porque así sabemos si es atractivo para el tiburón o no. Pero, como Kiren dice, Kiren no me dejará mentir, de todas maneras es súper importante ilustrar empresas que están en esos otros dos momentos que pueden no ser tan atractivos. Hay inventos o hay personas, sobre todo emprendedores espectaculares que están apenas comenzando. Y es muy bonito ver cómo los tiburones los ven y dicen, no me convence mucho lo que usted trae, pero usted es un tipazo. O sea, qué emprendedora, qué energía, déjeme, yo necesito trabajar con usted de alguna forma, inventémonos algo y yo la apoyo. Entonces, en esa misma manera, a pesar de que miramos, sabemos cuáles son los emprendimientos que mejor les puede ir dentro del programa, es importante también mostrar emprendimientos que están en otro momento. Y aquí hay algo importante, sabemos ubicar a los proyectos a los que les va a ir muy bien y para ser honestos, también sabemos ubicar a los proyectos a los que les va a ir muy mal. Entonces, y a esos también los traemos a la mesa porque el emprendedor es insolente, porque el emprendedor cree no necesitar nada, porque el proyecto del emprendedor es absolutamente descabellado, porque ciertamente queremos que los Sharks cierren negocios, pero no perdemos otro de los varios objetivos que tenemos haciendo este show, que es pasarla bien, divertirnos, y también cuando un proyecto y un emprendedor no son el proyecto modelo, funcionan muy bien para entender qué está haciendo mal ese emprendedor y para que la audiencia diga, yo no lo replicaría, o mira, eso yo no lo había pensado. A veces traemos proyectos súper controversiales que sabemos que van a generar una cosa complejísima y que nos van a decir, ¿por qué trajeron a este emprendedor? Justamente por eso, para que la gente nos pregunte por qué trajimos a ese emprendedor. Entonces, tenemos el radar en los buenos, en los no tan buenos y en los malos. A veces, como dice Andrés, el emprendedor es muy bueno y el proyecto no lo es tanto. A veces el proyecto es espectacular y el emprendedor no es un tipo televisivo. Y a veces el proyecto es muy malo, pero el emprendedor es muy bueno. Y a veces el emprendedor es muy malo y el proyecto es muy malo. Esos procuramos no meterlos. Kiren, han sido 4 temporadas en un país, 6 en otra. Muy seguramente han tenido la oportunidad de identificar también desde la narrativa cuáles han sido esos elementos que ustedes creen que han permitido conectarlos y conectar la historia de los emprendedores con la audiencia. Si ustedes hoy pudieran decir estos factores, estas características son las que hemos visto y que hemos también pulido desde la selección, desde la representación, desde lo que han elegido mostrar, porque creo que es importante verlo en esa curva, ¿no? Una cosa es la primera temporada y ya, otra cosa es la 6ª temporada. ¿Cuáles crees que han sido esos elementos que hoy, primero, hacen parte de la personalidad de un emprendimiento que está en Shark Tank y segundo, que conectan fuertemente con la audiencia de Shark Tank? Mira, hablabas de aprendizaje y quiero empezar por ahí. Hemos aprendido un montón desde la primera temporada. Ayer hablaba con una de las personas que hace parte del equipo de investigación y justamente me decía que puedes ver un pitch de la primera temporada y no tiene nada que ver con un pitch de la 6ª, no porque el de la primera sea peor o el de la 6ª sea mejor, sino porque son temporadas diferentes, aunque sean los mismos tiburones, porque hemos ido aprendiendo cómo conectar con la audiencia, porque buscamos
proyectos conmovedores, porque buscamos emprendedores divertidos, porque sabemos qué está buscando la audiencia, porque conocemos muy bien a nuestro público, lo hemos ido conociendo y descifrando y desmembrando cada vez más, pero también conocemos muy bien a nuestros tiburones y sabemos qué proyecto es para quién y qué proyecto no es para quién. Entonces buscamos proyectos que no conecten con uno de los tiburones, pero otros proyectos que sí conecten con otro de los tiburones. Nosotros hacemos una parrilla de cómo vamos a hacer los días de grabación y cuáles van a ser las combinaciones de los tiburones. Y sabemos que si un día está Andrea sentada en el panel, pues ese es el día en el que vamos a poner un proyecto en el que ella va a ser muy útil para la retroalimentación. No quiere decir que pongamos los emprendedores a modo para que los Sharks estén cómodos, porque tampoco queremos que estén en su zona de confort, al contrario, pero sabemos dónde cada tiburón va a aportar a la conversación o dónde cada tiburón va a explotar de la furia con un proyecto, porque al final del día también se trata de eso. Vamos conociendo a nuestro público, insisto, lo hemos ido conociendo cada vez mejor, y también creo que trasladamos un poco de lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos ver en la pantalla, a pesar de que eso es algo que no necesariamente hay que hacer, porque hay proyectos que a Andrés pueden no interesarle para nada, pero que van a ser útiles para la pantalla, o que a mí no me van a interesar, pero que conectan con el público. Y los decidimos llevar porque sabemos que resuelven una necesidad, o porque sabemos que son importantes para el momento histórico por el que estamos pasando, ¿no? Tuvimos que traer a la mesa proyectos de COVID sin hacer que esta temporada fuera una cosa súper trágica, pero era el momento y había que hablar, pues llevar la misma narrativa de lo que estaba pasando en este momento histórico y trasladarla al programa. Tuvimos que hacer ciertas adaptaciones técnicas, varias, para que la temporada pudiera suceder, pero hemos ido conociendo al público y los emprendedores, así como nosotros hemos ido aprendiendo temporada con temporada. Para los emprendedores ha sido una lección de cómo hacer un pitch, de cómo hacer una evaluación constante, porque los emprendedores de la primera temporada, si llegaran hoy al show, harían las cosas completamente diferentes. Entonces ha sido un aprendizaje gigantesco para los emprendedores, para los tiburones, para nosotros como productores y directores del show, para el equipo de contenidos, para el equipo de arte, pero para la gente que ve el programa en su casa y decir, ahora sí me siento listo para ir a ser parte de este show, o ahora, qué miedo, no lo haría nunca. Gracias, Kiren. Andrés, la misma pregunta. Daniel, yo diría que otro aprendizaje importante, digamos, parte de esa evolución, ese aprendizaje ha venido, yo estoy muy involucrado y vengo, digamos, en mi carrera, vengo de edición. Yo soy editor por naturaleza, es de las cosas que más me gusta en la vida. Y lo aprendí al principio, una vez empecé a hacer mis prácticas laborales y todo eso, yo entré por post y terminé en campo, digamos, mi proceso ha sido en la inversa, lo cual ha sido muy bueno porque pues mucha gente dice que cuando el director va y se sienta a la sala de edición entiende muchísimas cosas que en campo no es necesario hacer, le sobran, o cómo eficientar ciertos procesos o ciertos planos o ciertas cosas. Entonces yo creo que hemos aprendido muchísimo a darle a los pitches su tiempo. Digamos, temporada a temporada, pitch tras pitch, edición tras edición, hemos encontrado con el equipo esa finura en los gestos pequeños. Usualmente los realities tienen un ritmo de edición rápido, son muy atacados y lo que buscan es como que tú no te desprendas de la televisión por la velocidad que pueden llegar a tener. La narrativa de Shark Tank no viene por la velocidad de los planos, la narrativa de Shark Tank viene por la emoción de la historia. Y entender eso y cómo expresarlo en la edición es algo que lo hemos ido aprendiendo capítulo a capítulo y temporada tras temporada. Entonces, si uno analiza la edición de una primera temporada contra los capítulos de ahora, se va a dar cuenta que existe mucho más sutileza en la edición y que el ritmo lo viene dando es la historia y no la cantidad de planos por minuto que puedes estar metiendo. Entonces, ese es un aprendizaje dentro de los muchos que ha habido que yo creo que vale la pena compartir y que puede ser muy útil. A veces un gesto, una sonrisa, un voltear la cabeza, habla tanto más que las palabras que pueda decir. Entonces creo que
ahí la edición ha sido fundamental para que este show tenga esa narrativa y esa emoción que necesitamos que tenga. Andrés y Kirem, para que lo vayas pensando, ¿cuál ha sido como profesional tu experiencia en Shark Tank que has dicho aquí, cómo le hago? Esto está muy complicado, no sé bien cómo solucionar esto, denme un segundo, como la situación más complicada que hayas tenido que afrontar durante este tiempo. Mira, yo creo, wow, es que hay muchos retos dentro de este show, pero digamos, voy a hablar ¿O cuáles? Si son varios. Voy a hablar de uno que es particular a este show. Digamos, todos los realities cumplen una norma y es que de verdad documentan un momento que ocurre una sola vez. Es muy raro que uno tenga que hacer una retoma o vamos a repetir esto otra vez como si fuera una serie, no hay retoma. Es muy poco lo que tú puedes retomar dentro de un reality. Entonces esa negociación que ocurre ahí, tú tienes que ser súper respetuoso y a la hora de estar en el set, eso es una ceremonia que, o sea, es silencio absoluto y respeto por el emprendedor y respeto por el tiburón para que ellos puedan conversar y lo que ocurra ahí lo podamos documentar y grabar de la mejor forma. Pero un momento muy difícil es reconocer que los tiburones no son actores y no son personas que están comprometidas, digamos, a fuerza a estar, no es su único trabajo, no es su trabajo principal estar en el set. Ellos son gente súper exitosa que gerencia compañías muy grandes, a veces más de una, y que de pronto les sale durante el día una emergencia. Y entonces yo me acuerdo, en varias ocasiones nos ha pasado que nos dicen, me dicen, Barra, me tengo que ir, ¿qué hacemos? O sea, a las 2 de la tarde me voy, ¿qué le vamos a hacer? Entonces con Kirem movemos emprendimientos de aquí para allá, ¿qué hacemos? Entonces los emprendimientos que van de las 2 de la tarde van para mañana. Bueno, primero es tratar de decirle a él que no se vaya. Eso es lo primero cuando hay una crisis de esta. Cuando es inevitable que un protagonista tan grande como el que tienes ahí se tenga que ir, ahí viene toda la magia de la producción, de ver, ok, ¿qué vamos a hacer para no perder contenido y para poder recuperar el tiempo? Porque estas son personas que te dan 10, 11 o 12 vidas de su vida al año y no te dan más. Es imposible volverlos a sentar todo un día en un set a que graben. Y si ellos te dicen que se tienen que ir y que después del lunes no pueden grabar más, tú te las tienes que arreglar y sacar tu capítulo con lo que tienes. Entonces, siempre lidiar con ese momento en que al tiburón se le presenta un problema es un reto grandísimo. Gracias, Andrés. Kirem, tu experiencia. Mira, más difícil, más fuerte. Para mí el reto más grande cada temporada es negociar las fechas con los tiburones, porque tienen unas agendas súper complicadas, y traer nuevos tiburones a la mesa. A mí esa parte me genera una tensión y una responsabilidad grandísima, porque te pudiste sentar con el tiburón, ensayaste pitches falsos, pero no sabes si el tiburón, una vez que se sienta en la silla, lo va a hacer bien. La primera temporada tenía 4 hombres y no conseguía ninguna mujer. Y yo dije, no hay manera de que yo no consiga una mujer. Y literalmente había como 30 personas en mi casa, porque estábamos haciendo oficina aquí ese día, y estaba con el paramédico, les estaban tomando signos vitales para temas del seguro. Y yo de repente dije, no tengo una mujer, y bajé a mi cuarto angustiada y me puse a llorar. Dije, no puede ser que no consiga una mujer para este programa. Y dije, pues la voy a conseguir. Y la conseguí, ¿no? Y a partir de ahí fue como no ha habido una temporada en la que no pase aceite y diga, necesitamos un nuevo tiburón para esto, o este tiburón solo puede la mitad de la temporada. Hacer esa sopa o sea, yo diría que es la cosa más complicada, y mira que este programa es complicado de hacer. Yo iba a decir uno último que da para una sentada entera, pero es producir en COVID. Producir en tiempos de COVID es tal vez uno de los problemas, bueno, de los retos más grandes y de las montañas más grandes que hay que superar para hacerlo. O sea, todos los protocolos de bioseguridad,
todo lo que tú creías, simplemente acercarte a una persona, darle una dirección, ya lo tienes que hacer de una manera distinta, ya no lo puedes hacer como lo hacías antes. Entonces, repensar esto que es un trabajo colectivo de 130 personas en un solo lugar, con algo que es, o sea, que no puedes controlar porque es un virus que no sabes dónde está, no sabes, no lo ves, no nada, no sabes quién lo tiene porque puede ser asintomático. O sea, es un reto gigantesco y lo pudimos lograr en estas 2 grabaciones que lo hicimos, pero sin duda alguna eso es una montaña gigantesca que toda producción tiene que subir. Andrés, muchas gracias. Kiren, muchas gracias, y a las personas que también nos están viendo por compartir esta experiencia que es muy valiosa y que no todos tienen la posibilidad de acceder a ustedes y que nos cuenten cómo ha sido esta experiencia. Varias cosas que creo que son importantes y que las voy a recoger rápidamente. Kiren, la importancia que hablabas de escoger la gente correcta, con experiencia, no solo buenos profesionales, sino buenas personas, la capacidad de tomar decisiones que sean oportunas, y pues que obviamente estar en pro del buen desarrollo de la producción. Andrés, dijiste algo también muy importante en tu labor como director y productor ejecutivo y en tu carrera, y es la capacidad de escuchar y de observar. Creo que también esto es importante recogerlo. Las características también dentro del scouting, la narrativa que han querido mostrar, lo diverso, la teatralidad, lo único, el peso que también tiene el backstory de los emprendimientos antes del wow moment en los pitches. La similitud que también mencionabas, Kiren, entre las historias y los emprendimientos que hay en Colombia y en México, y el tacto, el trato y la calidez que tenemos en los crews latinoamericanos, que también creo que es algo para resaltar, el camino también de aprendizaje. Esta idea y esta muestra, Andrés, de tu entrada y tus inicios por la postproducción y terminar en campo también, como nos va dando otras miradas, creo que también es importante, y algo, y abro comillas, no es el éxito o el arco que lleva al gran momento la velocidad de las cámaras, sino la emoción de la historia. Entre otras frases que anoté de ustedes, pero ya nos da más el tiempo. Gracias por acompañarnos a todos los que nos están viendo en este espacio que se llama Experiencias que Forman, y que ha sido creado por el SENA y Proimágenes Colombia para acercarnos más a la producción audiovisual con gigantes como los que nos acompañaron hoy, Kiren, Andrés y también Caleb, nuestro intérprete de lengua de señas. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Gracias, Caleb. A ustedes. Que estén muy bien. Adiós. Chao. En esta ocasión, por medio de nuestra estrategia Cine al SENA y en conjunto con Proimágenes y otras instituciones educativas que se irán sumando, queremos compartir las experiencias y los conocimientos de quienes fortalecen con sus obras artísticas el sector cinematográfico y audiovisual del país. Experiencias que Forman es un ciclo de conferencias que está organizando Proimágenes Colombia en conjunto con el SENA. Hemos invitado a las cabezas de departamento de los equipos técnicos y artísticos que hacen parte de los proyectos que se están beneficiando de la Ley 1556. Ellos en estas conferencias van a compartir con ustedes sus experiencias. Para nosotros como aprendices de escena es un privilegio poder contar con directores, productores y personal técnico que estén en las condiciones de poder resolver nuestras dudas y darnos un amplio concepto de lo que es hacer cine. Esto es un pilar fundamental para nuestra formación. Estos proyectos que se han convertido en historias en la pantalla inspiran, nos dan las herramientas técnicas y conceptuales para creer que es posible hacer cine, televisión y contenido digital en Colombia. Experiencias que Forman es sin duda una manera de conectar a nuestros estudiantes con la realidad de un sector en crecimiento y que brinda cada vez más oportunidades a más jóvenes. La formación es ese capital invaluable para la construcción de producciones de calidad. Son los conocimientos y las experiencias las que nos dan luz y nos marcan esos posibles caminos a seguir. Los invitamos a que participen, aprendan y se inspiren. Los invitamos entonces a unirse a través de las redes sociales tanto del SENA como de Proimágenes Colombia para aprovechar este gran conocimiento que vamos a poder compartir con todos ustedes. Gracias.